Bien. La semana pasada estábamos hablando de algunos conceptos relacionados con la actividad física, ¿sí? Por supuesto que vamos a continuar con esos conceptos hoy, claramente, ¿no? Porque nos queda todavía algunas cosas por terminar. Bueno, no obstante, obviamente que quería saber cómo, si se entendió, si no se entendió, más o menos, si venimos de alguna manera clarificando esa cuestión. Las actividades, por lo que vi, a la mayoría a nadie le costó, ¿sí? Es decir, que lo han hecho, digamos, muy bien, no han tenido mayores inconvenientes, ¿eh? para poder hacerlo, así que bueno, me parece que muchas de las cosas que se dijo se han entendido bastante bien. ¿Alguna duda de la vez pasada? Profe, yo tuve problemas con una de las preguntas que decía sobre el jugador de Julio Álvarez, ¿Sí? de Legionario, que ¿Qué decía cuál es la capacidad máxima que soporta su corazón o algo así, no sé qué, frecuencia cardíaca no me máxima? acuerdo. Sí, eso Bueno, no supe cómo responderlo. bien, vamos a hablar ahora de eso, de cuál es la capacidad máxima diríamos, o cómo se obtiene la capacidad máxima, que esa es la cuestión, cómo se obtiene la capacidad máxima a partir de la frecuencia cardíaca, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Eso vamos a charlar un poquitito hoy, ¿eh? Bien, bueno, la verdad que no sé qué pasa, no lo puedo abrir a mi archivo, así que vamos a darlo desde acá. Bien, a ver, presentación. Ven toda ahí la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve bien ahí la pantalla? ¿Ahí? ¿Lo ven bien? Sí, se ve. ¿Sí se ve perfecto? Bien, muy bien. Entonces, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Habíamos hablado de consumo de oxígeno, ¿sí? Sí, Hasta ahí habíamos llegado, consumo de oxígeno habíamos hablado, ¿sí? Bien. ¿Cuáles eran los órganos que integraban el consumo de oxígeno? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué órganos tenían que estar indemne para que, de alguna manera, se mantenga ese consumo de oxígeno? Uno era el sistema cardíaco, ¿el otro cuál era? respiratorio, sí, Respiratorio, ¿y sí, cuál más? respiratorio. El circulatorio. Circulatorio, muy bien, ¿y cuál más? Y el muscular, si no me equivoco. Muscular, muy bien, muscular, muy bien. Bueno, nosotros habíamos hablado de que justamente había una gran diferenciación entre lo que era actividad física, ejercicio físico, deporte y lo que era la condición física, ¿sí? Dijimos que la actividad física era un movimiento corporal que me produce un gasto energético y que dentro de la actividad física entran, diríamos, innumerables tipos de actividades, o sea, el hecho de caminar, levantarse, limpiar, bañarse, o sea, todo eso se clasifica como una actividad física. Hay que diferenciar con el ejercicio físico, que ahí obviamente que hacemos una planificación con un objetivo, ¿sí? Y trabajamos con cargas, es decir, tratamos de implementar o hacer unas determinadas cargas para que las células produzcan una respuesta y esa respuesta se traduzca en un beneficio para el organismo, ¿sí? Y obviamente la adaptación, es decir, el efecto del ejercicio físico, me determina el fitness, ¿sí? O la condición física, ¿sí? La condición física que obviamente que hace que nosotros tengamos una capacidad física buena, moderada o mala. Y si yo digo, bueno, ¿cómo es la capacidad física de una persona? Yo tengo que mirar el historial, ¿sí? Es decir, tengo que, diríamos, ver qué tan entrenada está esa persona para poder de alguna manera comprender cómo es la actividad física de la persona. Bueno, vamos a mirar acá unas cuestiones, ¿sí?
que tiene que ver con la intensidad del ejercicio, ¿sí? La intensidad del ejercicio. La intensidad del ejercicio, ya fíjense que es la intensidad del ejercicio, no de la actividad física, sino del ejercicio. Bien, ustedes saben que si nosotros hacemos un ejercicio, ¿sí?, de alta intensidad, es probable, o muy probable, que... Se me escucha bien, ¿no? Ustedes si por ahí se me corta o algo, me hacen saber, ¿eh? ¿Sí? Porque por ahí no sé qué está pasando en mi internet, que está medio complicado. Pero cualquier cosa ustedes me lo hacen saber. Bueno, entonces repetía. La intensidad es una de las cargas, ¿sí? Una de las cargas del ejercicio físico. Una de las cargas del ejercicio físico. A ver si yo puedo anotar. Si hay gente que está esperando o algo por el estilo, me avisan, ¿eh? Porque por ahí yo no estoy bien. Bueno, vamos a notar que la intensidad, ¿sí?, es una de las cargas del ejercicio. Entonces vamos a poner acá cargas de ejercicio, ¿sí? Cargas de ejercicio. Voy a poner acá que la intensidad es una de las cargas del ejercicio. ¿Qué otra carga de ejercicio ustedes conocen? No importa si no lo saben, o digamos, por ahí hay alguien que entrena y dice, bueno, yo me acuerdo que una carga del ejercicio puede ser la intensidad, otra que puede ser. La duración del ejercicio, ¿sí? Es decir, cuánto me dura la actividad física, el ejercicio físico. Otra carga es la frecuencia, es decir, cuántas veces por semana, ¿sí?, nosotros hacemos ejercicio. Esa es la frecuencia. Otra, ¿sí?, carga del ejercicio es la densidad y lo que se denomina volumen, ¿sí? Volumen. Todo esto son cargas de ejercicio físico, ¿sí? Son cargas de ejercicio físico. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la densidad? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Lo que sería el tiempo de ejercicio físico, ¿sí?, con, diríamos, la pausa, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio, decimos, bueno, hacemos 5 minutos de actividad más una pausa de 2 minutos. Es una densidad del ejercicio. Y el volumen se refiere al tiempo total de ejercicio. Entonces, el tiempo total va a ser la sumatoria del tiempo de ejercicio físico más pausa en total. ¿Se entiende? Entonces uno a veces puede hacer un bloque de ejercicio y dice, bueno, yo hago una actividad de 5 o 10 minutos con una pausa de 2 minutos, pero esa es una primera parte. Después hago otros 5 o 10 minutos con una pausa de 2 minutos. Cuando sumo todo eso, eso a mí me va a dar lo que es el volumen total de ejercicio. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay una relación inversamente proporcional, entre la intensidad del ejercicio y la duración. ¿Saben lo que significa inversamente proporcional? Si no lo saben, me tienen que decir, ¿eh? No, no lo sé. Bueno, significa que a mayor intensidad, menor duración. O viceversa, a menor intensidad, mayor duración. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de intensidad, hablamos de alguna forma, de cuántas repeticiones en el tiempo o cuánto peso, ¿sí?, vamos a cargar
para una determinada actividad física, ejercicio físico. ¿Me explico? Eso es es decir, cuando yo haga mayor cantidad de repeticiones en el tiempo, o cuando yo cargue más peso, obviamente que el ejercicio se torna más intenso, ¿o no? ¿Sí? Bien. Imagino que una vez han hecho ejercicio físico ustedes. Sí. ¿Eh? Hay algunos que tienen cara de que no, nada, mentira. Ah. Bueno, entonces, eh, ahí conecté la cámara. Entonces, no, la veo a algunos. Entonces, fíjense qué interesante esta cuestión, ¿sí? Porque nosotros sabemos que si un ejercicio va a ser de alta intensidad, necesitamos reducir la duración. ¿Por qué? Porque altas intensidades, ¿sí?, esfuerzan a la célula, esfuerzan al tejido, por supuesto que a los órganos, y como es una carga, si lo mantenemos en el tiempo, me va a producir ¿qué cosa? Lesiones. ¿Sí? Lesiones. Entonces, para evitar lesiones, yo tengo que desembocar en un ejercicio de alta intensidad, pero de corta duración. ¿Sí? Ahora, si una persona de ustedes, ¿sí?, va al gimnasio y no está entrenado, no importa en qué disciplina, ¿sí?, pero no está entrenado, obviamente que tenemos que empezar con menor intensidad, porque sabemos que la intensidad alta en personas no entrenadas, obviamente que eso favorece lesiones. Lesiones del músculo, de las articulaciones y de los huesos, o sea, lesiones musculoesqueléticas. Pero ese no es el problema. El problema es cuando ponemos en riesgo por alta intensidad el sistema cardiorrespiratorio. Porque que te desgarres un músculo, vaya y pase, que te esguinces, bueno, que te fractures, pero si tu problema pasa a nivel cardíaco, podemos tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Me explico? Lamentablemente ha pasado. Lamentablemente, ¿no? Eso tenemos que tener presente. Entonces, ¿qué pasa acá? Quise acá borrar todos los dibujos. Bien, perfecto, cerramos esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo necesito controlar la intensidad del ejercicio, ¿sí? Necesito controlar la intensidad del ejercicio. Entonces, ¿cómo controlo la intensidad del ejercicio? Bueno, una opción es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Una opción es la frecuencia cardíaca. En reposo, es decir, en reposo, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca promedio entre 60 y 100 latidos por minuto. Es decir, que si ustedes ahora se controlan la frecuencia cardíaca, colocándose el dedo en la carótida, van a tener entre 60 y 100, van a estar ahí, en ese rango, ¿sí? Si es el rango, es una frecuencia cardíaca normal en reposo, ¿sí? Entonces recuerden bien, la frecuencia cardíaca en reposo es, ¿de cuánto dijimos? Presentación. 60 a 100. 60 a 100 latidos por minutos. Latidos por minutos. ¿Tá? Entonces quiere decir que en un minuto el corazón puede, ¿sí?, latir, es decir, eyectar sangre entre 60 a 100 veces en reposo, ¿sí?, o en ausencia de actividad física moderada e intensa. Ahora, durante la actividad física, ¿sí?, que puede ser, vamos a ver, diferentes tipos, esa frecuencia cardíaca se puede elevar y va a ser distinta en cada uno de nosotros. Es decir, la frecuencia cardíaca durante el ejercicio es diferente en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque depende de varios factores. Depende de varios factores. Depende de la edad, depende del género, depende del tamaño cardíaco, depende del porcentaje de masa grasa. O sea, hay varios factores del estado de entrenamiento que ustedes tengan que determina cómo va a responder el corazón, ¿sí?,
ante un esfuerzo. Entonces, una persona entrenada, como tiene más capilaridad en los músculos, o tiene más vasos en los músculos, tiene más mitocondria, entonces él, para una determinada intensidad, va a levantar una frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a decir leve, para solventar una demanda metabólica. Pero para ese mismo esfuerzo, una persona que no está entrenada, ¿qué va a pasar? Va a levantar mucho más la frecuencia cardíaca porque tiene menos capilaridad su músculo y menos mitocondria. ¿Me explico? Entonces, para un mismo esfuerzo, dependiente de si estamos entrenados o no y de otros factores, eso determina de que, de alguna manera, tengamos estas diferencias cuando estamos en actividad física o ejercicio físico. Muy bien. La frecuencia cardíaca, entonces, es un indicador, escuchen bien, la frecuencia cardíaca es un indicador, ¿sí?, de intensidad de ejercicio. Y la frecuencia cardíaca en condiciones normales, en ausencia de patología y de intervención farmacológica, guarda una relación lineal con, sé que se está abriendo acá, no sé qué es eso, guarda una relación lineal con la intensidad del ejercicio. Entonces repito, la frecuencia cardíaca guarda una relación lineal con la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que guarda una relación lineal o que es, ¿sí?, directamente proporcional. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Aguanta un que se me colgó la computadora. Bueno, yo sigo hablando. Ustedes me escuchan, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, Sí. perdón. Esperen que se me... Mi computadora tiene todos los dramas acá ahora. Bueno, entonces ya se me va a solucionar esto. Banquen. Bueno, significa que a medida que aumenta la intensidad, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces repito, a medida que aumenta la intensidad, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso significa que tiene una relación lineal. A medida que aumenta la intensidad, aumenta la frecuencia cardíaca. Y también existe una relación lineal entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Que a mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque habíamos visto nosotros en el consumo de oxígeno que aparecía justamente el sistema cardiorrespiratorio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el consumo de oxígeno. Y tanto la frecuencia cardíaca como el consumo de oxígeno aumentan proporcionalmente a la intensidad del ejercicio. Entonces, dame un segundito, chicos, que voy a tratar de ver cómo veo la página acá porque no se puede ver. Bueno, entonces quiere decir que siempre que yo quiera de alguna forma regular el ejercicio físico, o sea, una modalidad de una forma, una modalidad de ver en qué intensidad estamos trabajando, claramente que va a ser la frecuencia cardíaca, claramente va a ser la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la frecuencia cardíaca me indica cómo se comporta, ¿sí?, mi consumo de oxígeno. Entonces, por eso que nosotros tomamos a la frecuencia cardíaca como un indicador, ¿está? Muy bien.
Entonces, como nosotros también vimos recientemente, ¿sí? A ver si le puedo colocar de vuelta donde estaba la página. Ven que ahí está. Muy bien. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Ven que ahí yo le vuelvo a compartir porque se me despidió todo acá. No sé qué me pasó, que no pude descargar la clase en la computadora, no sé qué pasó, así que estoy con ese problemita, pero bueno, es la computadora en sí. Bien, entonces la frecuencia cardíaca, insisto, uno si quiere saber qué nivel de actividad física está haciendo, va a tomarse el pulso cardíaco, ¿sí? O se va a comprar un pulsómetro de oxígeno o un cardiotacómetro. ¿Saben lo que es un cardiotacómetro? ¿Alguna vez vieron un cardiotacómetro? Es como una cintita que se ponen acá en el tórax y tiene un relojito. ¿Vieron alguna vez eso? ¿No? ¿Nunca? ¿No? O sea, pero bueno, ahora ustedes ya lo saben, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean una persona que tiene como una cintita en el tórax, va a tener un reloj y ahí le va a indicar la frecuencia cardíaca. ¿Me explico? Entonces ustedes ya van a saber, él se está controlando qué intensidad de ejercicio está haciendo. Entonces, cuando una persona está desentrenada, o sea, como vamos a ver que ustedes llegan a un gimnasio, y entonces el profe o el instructor le dice, ¿entrenás? No, la verdad que no entreno nada. Perfecto. Entonces vamos a empezar con una frecuencia cardíaca que esté cercana al 60%, ¿sí? De la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Entonces voy a ir un poquito para allá, para adelante, a ver si me deja ir para adelante la diapo, porque estamos en plena crisis acá, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Fíjense, frecuencia cardíaca máxima es esta fórmula, la ven, ¿no es cierto? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe, Sí, se se puede ve. ver. Sí, perfecto. 220 menos la edad, ¿sí? 220 menos la edad es la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Bueno, a ver, calculen su frecuencia cardíaca máxima. Quiero escuchar a ver cuánto más o menos le da a cada uno. Pero hablen todo, che, porque siempre están hablando lo mismo. No me molesta, todo lo contrario, me encanta que hablen siempre lo mismo, pero 200. 200, 201. 202. 202. ¿Cuánta A mí a juventud? 203. ¿Cuánta juventud, por Dios? Bien, muy bien. Bien esa frecuencia. Entonces, a ver, cuando ustedes miran, esta es una forma de obtener la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Pensémoslo así. Profe, y en el caso de algunos deportistas, le digo porque yo llegué a tener pulsaciones así en reposo de, creo que eran 47. La vez que llegó más bajo fue 47, 46. ¿Es normal en un deportista eso o Eso está es medio... normal, totalmente normal, ¿sí? Es hasta esperado. Cuando una persona está entrenado de una forma atlética, es normal que tenga una frecuencia cardíaca muchísimo más baja que la población que no está entrenada, ¿sí? O sea que, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Ustedes me dicen, en reposo de 60 a 100. Pero obviamente que las personas atléticas o deportistas van a manejar una frecuencia cardíaca más baja. Y ahora después, no me quiero ir mucho por la rama, o si no, no terminamos más, pero después le voy a explicar por qué. Por qué la persona deportista tiene más baja la frecuencia cardíaca con respecto a lo demás. ¿Le pareció difícil calcular la frecuencia cardíaca máxima? ¿No? Bueno, entonces fíjense una cuestión, qué interesante este punto, porque la frecuencia cardíaca máxima, a ver si ustedes, ¿qué les llama la atención? O sea, ¿qué les llama la atención en esa fórmula?
¿No les llama nada la atención? El Sí. 220 muy nomás, porque sencillo, ¿no? ¿Por qué 220? Muy bien. ¿Por qué fucking es 220 y no es 221 o 200? Bueno, porque resulta que hubo gente que se dedicó a estudiar y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a estudiar a las personas haciendo un esfuerzo. ¿Sí? Bueno, entonces agarraron y separaron por décadas. De 0 a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 30 y así sucesivamente. ¿Sí? Y los expusieron a cargas crecientes de frecuencia cardíaca. Entonces vieron que por década, ¿sí? Entre los 11 y los 20 años, fue la máxima frecuencia cardíaca registrada. ¿Sí? Hubo frecuencias cardíacas de 225, 230, ¿sí? Pero el promedio fue 220. ¿Se entiende? El promedio fue 220. En todas las otras décadas de la vida, todo estaba por debajo. O sea que todo era 215, 210, 200. Entonces se tomó ese valor como un cálculo aproximado, ¿sí? Aproximado de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Se entiende? Pero diríamos, es una fórmula que es más estimativa. ¿Me explico? Es estimativa. ¿Sí? Eso es una fórmula, como todas las fórmulas son estimativas, porque existen diferentes tipos de estudios más específicos y más directos para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, esa es una forma indirecta, aproximada, con muchos, diríamos, con ausencia de algunas variables a tener presente. Entonces hay que tomarla con pinza, pero a grosso modo, nos sirve para sacar un cálculo de frecuencia cardíaca máxima a nivel poblacional, es decir, cuando tomamos la totalidad de la gente que queremos supervisar. Entonces, bueno, ahora, entonces la frecuencia cardíaca es un indicador de intensidad de ejercicio. Yo diría que, o sea, ustedes dirían que a mayor intensidad de ejercicio, mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Esto que ustedes acá, que leen acá VO2, esto es consumo de oxígeno, ¿sí? Para los que no vinieron a la primera clase, esto que dice acá VO2 es consumo de oxígeno, ¿sí? Siempre que ustedes vean VO2 es consumo de oxígeno. ¿Ah? Bien, entonces dijimos que la intensidad es proporcional, mejor dicho, la frecuencia cardíaca es proporcional a la intensidad. El consumo de oxígeno es proporcional a la intensidad. Por lo tanto, frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno se toman como sinónimos a la hora de evaluar la intensidad del ejercicio. Quiere decir que cuanto más intenso sea un ejercicio, más frecuencia cardíaca nosotros vamos a tener como respuesta al ejercicio. El test de hablar hace referencia a que si una persona está haciendo ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, está trotando, está caminando, alzando una mancuerna, un press de banca, lo que sea, y puede hablar mientras hace el ejercicio, puede hablar, significa que está haciendo un ejercicio moderado a leve. ¿Sí? Está haciendo un ejercicio moderado a leve. Porque si estuviera haciendo un ejercicio de alta intensidad, no va a poder ni hablar. ¿A quién no le pasó hacer una fuerza o un ejercicio de alta intensidad y no te sale ni el aliento? ¿Sí? ¿Está? Entonces ustedes saben que una persona que está haciendo un ejercicio, nada más, ¿sí? De, ¿cómo se llama? De moderada intensidad y está hablando, quiere decir que la intensidad del ejercicio es moderada baja, ¿sí? Es decir, que está trabajando más cercano, perdón, al 60% que al 90% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿sí?
Entonces, fíjense que ustedes sacaron 220 menos edad. Y le dio un número. Algunos 200, 201, 203, por ahí. Ese resultado de su frecuencia cardíaca máxima es el 100%. Después ustedes tendrán que sacar a qué rango van a entrenar. Si al 60, si al 70 o al 80% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Se entiende cómo se redirige el entrenamiento? Muy bien. Acá tenemos, obviamente, diferentes tipos de cálculos, fíjense, de intensidad del entrenamiento, ¿sí? En el cual existe una fórmula que se llama fórmula de Carbone, ¿sí? Fórmula de Carbone. Es una fórmula muy interesante, ¿sí? Aplicada a deportistas, sobre todo, pero que de alguna forma extrapola, se le puede llevar hacia otras poblaciones no deportistas, como son pacientes, diríamos, con enfermedades cardíacas, respiratorias, ¿sí? Y, diríamos, personas que hacen actividad de forma amateur, no de forma de élite, ¿no? Para poder manejar una intensidad acorde a su nivel de entrenamiento, ¿sí? O sea, como que ir llevándolo despacio. Ahora bien, ustedes que van a ser médicos el día de mañana, van a trabajar con un criterio que es lo siguiente, con la medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia significa que ustedes se van a basar, o sea, sus conocimientos van a salir a través de investigaciones, no de opiniones. ¿Se entiende eso? Es decir, de investigaciones. Entonces ustedes pongan ahí medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia es medicina basada en la investigación, en el conocimiento racional, en el conocimiento empírico, ¿sí? Que evoluciona hacia un conocimiento metodológico, ¿sí? Entonces, si yo a ustedes, para que ustedes diferencien esta cuestión, vamos a suponer que ustedes se van a entrenar, ¿sí? Entonces yo te digo a vos, bueno, entrená nomás pero que no te duela, o entrená así nomás de a poquito, ¿sí? Eso no es una directiva profesional, ¿sí? Entrená nomás así, un poquito, ni mucho, ni tan, ni poco, ni mucho. Eso no existe, ¿sí? Ustedes como médicos van a decir, a ver, bueno, señor, señora, vamos a controlar su frecuencia cardíaca, ¿sí? De acuerdo a su edad, vamos a sacar su frecuencia cardíaca máxima y vamos a calcular el porcentaje a la cual usted tiene que entrenar, ¿sí? O van a aplicar esta fórmula que tiene en cuenta, ¿sí? La frecuencia cardíaca cuando el paciente llega al consultorio o al gimnasio, ¿sí? A eso le van a sumar el cociente, el producto entre el porcentaje de la intensidad que queremos trabajar, 70, 80, 90%, por la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima calculada menos la frecuencia cardíaca basal. Parece mucho o parece complicado, pero en realidad no lo es, porque es un cálculo matemático. Y de esa manera, nosotros vamos a obtener también una frecuencia cardíaca estándar, ¿sí? Que es un poco más precisa, sigue siendo indirecta, sigue teniendo algunos errores, pero un poquito más aproximada a lo que es la frecuencia cardíaca con la que se puede entrenar. ¿Sí? Muy bien. Fíjese que yo puedo calcular la intensidad de entrenamiento también de forma directa, ¿sí? A partir del consumo de oxígeno obtenido en un ergómetro con analizador de gases. ¿Qué es eso? ¿Sí? Es decir, pintamos toda la casa. No, mentira. Esto es la siguiente manera. Eso me quedó. Pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Usted sabe lo que es un ergómetro? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien se hizo? ¿Nadie? Bueno, seguro que yo les voy a decir y ustedes lo van a saber porque claramente que en algún momento lo habrán visto. Bien.
Vieron que hay unas personas que como que corren en una cinta, ¿sí? Y tienen todo el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, una prueba ergométrica, ¿sí? Es someter a un esfuerzo físico al paciente con todo el electrocardiograma y se le pone una mascarilla, ¿sí? Y esa mascarilla recolecta justamente el dióxido de carbono que va saliendo, nosotros vamos expirando durante el ejercicio. Y eso cuantifica, ¿sí?, el metabolismo predominante durante la actividad física. Cuando más dióxido de carbono haya, es porque estamos trabajando un metabolismo más anaeróbico, o sea, sin oxígeno. Cuando menos dióxido de carbono haya, es porque trabajamos un metabolismo más aeróbico. Entonces, podemos obtener un consumo de oxígeno, una frecuencia cardíaca de forma directa a la hora de entrenar. Pero obviamente que eso a veces es inaccesible. Eso obviamente lo hacen los deportistas de élite, ¿sí? De hecho, ustedes van a ver siempre que Messi vuelve diríamos, al París o donde sea, o los jugadores se someten a una prueba de examen físico. ¿Me explico? Entre las cuales se encuentra una prueba ergométrica. Muy bien. Es una ergometría. Bueno, el consumo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno se mide en unidades metabólicas. El consumo de oxígeno se mide en unidades metabólicas. Entonces pongan consumo de oxígeno, que es VO2, se mide en unidades metabólicas. Eso significa MET. El MET son las unidades metabólicas. Unidades metabólicas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un consumo de oxígeno menor a 3 MET, es porque estoy haciendo una actividad, ¿sí?, de intensidad leve. Si llego entre 3 a 6 MET, es porque hice una intensidad moderada. Y si paso los 6 MET, es porque mi intensidad es mayor o vigorosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los MET? Unidades metabólicas. Unidades metabólicas. ¿Y es un indicador de qué? El consumo de oxígeno. Del consumo de oxígeno. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando más cercano a 1 el consumo de oxígeno, ¿sí?, estamos con una intensidad leve. ¿Sí? Cuando pasamos a los 6 MET, es porque la intensidad es más vigorosa o intensa. ¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente. Fíjense, acá tenemos intensidad. Y acá dice intensidad en MET. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me está haciendo acá es, diríamos, me está colocando la unidad de consumo de oxígeno. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esto es la unidad de consumo de oxígeno. Y esto que nosotros vemos en la última columna, fíjense, miren que yo saco el cartelito, esto que vemos en la última columna, ¿sí?, es de alguna forma el gasto calórico. ¿Sí? Fíjense, un gasto energético para una persona de 30 kilos que realiza actividad física de 30 minutos. Fíjense, 35 calorías planchar. Qué tema ese, ¿no? Limpiar y quitar el polvo, 37 calorías. ¿Sí? Y pasear entre 3 a 4 kilómetros, que es una caminata estándar, 37, o sea, prácticamente 100 calorías en hacer esto. ¿Sí? ¿Saben cuántas calorías tiene una factura? ¿Cómo no van a saber cuánto tiene una factura? Una factura tiene hasta 200 calorías. O sea que imagínense que uno camina 30 minutos, ¿sí?, y gasta 37 calorías. Pero te comiste una factura y tenés que caminar 4 horas para tratar de hacer un balance negativo. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Qué injusta que es. Bueno, eso para que ustedes vayan viendo. Después, obviamente, ustedes después van a recomendar esto, van a hacer, obviamente, sugerencias, porque obviamente que
a medida que uno, fíjense, correr 12 kilómetros, ¿sí? O sea, a 12 kilómetros, o sea, una alta intensidad, durante 30 minutos, me genera un gasto calórico de 200, ¿sí? De 200 calorías, o sea, es casi una factura, ¿sí? Casi. O sea, ni siquiera llegamos a la factura entera, sino nunca más factura, exactamente. No. Pero en realidad, después ustedes van a ver que el metabolismo no se mide en entradas y salidas, sino que tiene otra regulación. Es decir, a ver, una persona puede tener, diríamos, un consumo calórico alto, pero también puede tener un metabolismo basal alto. Entonces, come una factura y el organismo lo degrada rápidamente, lo gasta. ¿Se entiende eso? Y una persona puede tener un metabolismo lento, entonces puede consumir una factura y el organismo lo almacena mucho más. Y entonces hay personas que comen poco, muy poco, pero el cuerpo reacciona con, diríamos, almacenamiento. Y hay personas que comen mucho y, diríamos, el cuerpo lo elimina rápidamente, lo gasta rápidamente, ¿sí? Todos conocemos una persona que, que come y lastra, que da calambre y es un palo, y personas que se matan cuidando y lamentablemente tienen sobrepeso o obesidad, ¿o no? Y vos decís, bueno, ¿por qué la vida es así? Bueno, no lo sé, pero es así, es lo que nos tocó a nosotros. Y obviamente que a medida que uno va creciendo, el metabolismo se va enlenteciendo porque todos los sistemas van generando cambios. Entonces, en función de esta cuestión, hay que tenerlo presente porque obviamente es injusta la vida, exactamente, Maitena, es injusta. Bien, entonces, muy bien. ¿Alguien se acuerdan los componentes de la carga? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede nombrar cuáles eran los componentes de la carga? Uno era la Intensidad, intensidad. Sí, duración, densidad, peso creo que era o fuerza. no, frecuencia y después era volumen. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Fíjense ahora los componentes de la actividad. Aeróbico, fuerza, ¿sí? Flexibilidad, resistencia. Bien, son componentes, diríamos, como cualidades físicas que se pueden trabajar. Esto ya vimos, digamos, cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima. Fíjense que cuando nosotros trabajamos entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, estamos trabajando en ejercicios moderados, y cuando hacemos más del 85%, ejercicios vigorosos. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Es decir, yo le voy a hacer una pregunta ahora, fulano de tal, que tiene una frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Correspondiente a tal, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicio está realizando? ¿Sí? Entonces sería, si hago menos del 70%, esto es un ejercicio leve. Si hago entre 70 y 85, obviamente un ejercicio moderado. Y si hago más del 85%, obviamente que vamos a hacer un ejercicio físico de tipo vigoroso. ¿Eh? Entonces usted tiene que pensarlo de esa manera, porque en un problema yo le puedo plantear, diríamos, para que ustedes lo calculen, ¿sí? Para que ustedes calculen en qué, diríamos, nivel o porcentaje se encuentra esa persona. Bueno, fíjense, tipos de metabolismo energético muscular con respecto a la actividad física, aeróbico. ¿Qué significa aeróbico? ¿Sí? Aeróbico significa que hacemos ejercicio, ¿sí? Claramente, ¿no? Pero en presencia de oxígeno generamos mayor actividad, ¿sí? Mayor, diríamos, ATP en las mitocondrias. ¿A expensa de qué? Utilizamos, fíjense, hidratos de carbono, lípidos y proteínas en ese orden, ¿sí? A través del metabolismo aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno. Y obviamente que eso se da a nivel de mitocondria. Involucra desplazamientos prolongados, de intensidad moderada, ¿sí? Tendiente a mejorar, obviamente, la amplitud cardiovascular. Dice por debajo del umbral anaeróbico. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Ahora, entonces aeróbico es porque la actividad que estamos haciendo la pagamos con energía que se obtuvo en presencia de oxígeno. Entonces, repito, aeróbico es porque la actividad que estamos haciendo la pagamos con energía que se hizo en presencia de oxígeno. Por eso es aeróbico. ¿Sí? Si ustedes quieren que repita algo, me lo avisan, ¿eh? Porque por ahí yo voy rápido y ustedes me dicen, profe, quiero que repita tal cosa y repetiremos, no hay problema.
¿Estamos acá? Bien. Sí. Sí, decilo. Bien. Fíjense, anaeróbico. La energía para la contracción muscular se obtiene a partir del metabolismo de los fosfágenos y la glucólisis anaeróbica. Incluye esfuerzos de alta intensidad con corta duración y obviamente la fatiga precoz. Bien, ¿qué significa esto? La energía para la contracción muscular se paga con ATP. La energía para la contracción muscular se paga con ATP que se obtuvo en ausencia de oxígeno. Entonces, hablamos de metabolismo anaeróbico cuando la energía para la contracción muscular que generó ATP se obtiene en ausencia de oxígeno. ¿Sí? En ausencia de oxígeno. Y eso pasa en el citoplasma de la célula. Eso pasa en el citoplasma de la célula. ¿Vamos? En el citoplasma de la célula. Bien. Cuando hablamos de aeróbico, pasa en la mitocondria, pero cuando hablamos de anaeróbico, eso pasa, ¿sí?, en el citoplasma de la célula. Que puede ser una ruptura de glucosa, ¿sí?, o puede ser una ruptura de la fosfocreatina que me libera fosfato para generar, unirse al ADP y formar ATP. No importa, eso después ustedes lo van a ver. Si hay que hacer una clase de eso, lo haremos, ¿sí? Pero ahora ustedes tengan presente esta cuestión. Bien. Para efectuar cualquier tipo de ejercicio, el organismo utiliza energías provenientes de ambos metabolismos, eso recuérdenlo. Pero la intensidad y la duración de los esfuerzos llevarán a la utilización en mayor o menor medida de cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Nosotros cotidianamente utilizamos el sistema aeróbico y anaeróbico, siempre. Estamos utilizando los dos. Ahora, depende de la intensidad y la duración, qué metabolismo va a predominar, si el aeróbico o el anaeróbico. ¿Sí? Depende de la intensidad y la duración. Entonces, si yo hago un esfuerzo de alta intensidad, pero de corta duración, voy a utilizar el metabolismo anaeróbico. Si hago un esfuerzo de alta intensidad, pero de corta duración, va a predominar el sistema metabólico anaeróbico, es decir, generar ATP en ausencia de oxígeno. Si hago una actividad de menor intensidad y mayor duración, va a predominar el metabolismo aeróbico. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, fíjense qué importante esto, porque vamos a hablar ahora acá, ¿sí?, que tiene que ver las contracciones musculares, ¿sí? Ahora vamos a las contracciones musculares. Las contracciones musculares pueden ser isotónicas, también denominadas dinámicas, ¿sí? Y diríamos, este tipo de contracción, ¿sí?, este tipo de contracción predominan cuando nosotros trotamos, corremos, hacemos flexiones de brazo, abdominales y demás, ¿sí? Pero ojo, porque también lo podemos hacer ejercicios dinámicos o isotónicos con carga, o sea, con pesas, ¿no? Eso no hay problema. Ahora, los ejercicios, a ver,
No, voy un poquito para atrás. Los ejercicios isotónicos, ¿sí? O dinámicos son, yo por ejemplo, flexiono, no sé si se ve ahí, mi brazo, ¿sí? Y extiendo. Flexiono y extiendo, ¿sí? Eso es un ejercicio isotónico. Flexiono y extiendo. Es un ejercicio isotónico. Cuando yo flexiono, es decir, cuando yo acorto mi músculo, eso se llama ejercicio isotónico concéntrico. Cuando yo acerco, ¿sí? Mi músculo se acorta, eso se llama ejercicio isotónico concéntrico. Cuando yo estiro, ¿sí? Mi brazo, extiendo mi brazo, eso se llama ejercicio isotónico o dinámico excéntrico. Excéntrico. Fíjense que estos ejercicios dinámicos o isotónicos, ¿sí? Repercuten incrementando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Obviamente, y en menor medida la presión arterial. Y ahora vamos a ver cuando lo diferenciemos de los isométricos o estáticos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, flexiono el brazo, ¿sí? Pongo así, flexiono el brazo, ¿eh? Imagínense que yo estoy parado, ¿no? Y flexiono mi brazo y sostengo una carga, como por ejemplo cuando llevamos las bolsas de la mercadería, ¿sí? Que yo voy sosteniendo la bolsa. Eso es un ejercicio isométrico. ¿Por qué? Porque yo desarrollo fuerza, pero sin que el músculo se acorte o se alargue. Entonces, un ejercicio estático o isométrico es aquel en el cual se desarrolla fuerza sin acortamiento o alargamiento del músculo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Como nosotros generamos mucha, digamos, contracción muscular sin acortamiento, ¿sí? A ver si lo puedo hacer acá. Vamos a hacer acá, a ver, dibujar. Vamos a suponer que yo tengo acá, diríamos, las fibras musculares, ¿sí? Estas fibras musculares se van agrandando, ¿sí? Porque yo genero contracción. Pero en el medio de estas fibras, ¿sí? Hay vasos, ¿sí? Ahí, hay un vaso que es la que va a irrigar a los músculos. Entonces, cuando yo genero tensión, o sea, isometría, ¿sí? Estos músculos comprimen al vaso. Como comprimen al vaso, ¿sí? Comprimen, ¿sí? Le reducen el diámetro. Entonces, ¿qué pasa? El corazón tiene más resistencia para mandar sangre. Entonces tiene que hacer más fuerza al corazón para mandar sangre. Por eso, en estos ejercicios isométricos o estáticos, aumenta más la presión arterial que la frecuencia cardíaca. Porque el problema no es que la sangre no llega, sino que el problema es que los vasos están muy cerrados. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para que esos vasos se abran y pase la sangre. ¿Me explico? Entonces, en los ejercicios de tipo isométrico o estático, ¿sí? El corazón eleva más la presión arterial que la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá, más o menos? ¿Sí? Bien. Si no entienden, pregúntenle a Matías. Nada, mentira. Cualquier cosa me lo dicen, ¿sí? Yo voy a hacer una cosa que no lo hice todavía, pero por cuestiones nada más voy a dejar mi número acá de teléfono por cualquier cosa, ¿sí? Porque también, ahí lo puse en el chat, por cualquier cosa me escriben para cualquier cosa que tengan que ver con esto, no hay ningún problema que lo tengan y me pregunten y lo que sea, ¿sí? Eso no hay ningún problema.
Obviamente que primero se dirigen con Matías, siempre se dirigen con Matías, y Matías me trae todas las inquietudes o las dudas o lo que sea. No obstante, saben que también me pueden comentar y obviamente que yo voy a hablar con Matías siempre, ¿sí? Eso está más que claro, ¿no? Bien. Bueno, fíjense que podemos clasificar también según la intensidad a los ejercicios. Elegimos leve, moderados o vigorosos de acuerdo al consumo de oxígeno, que dijimos que el consumo de oxígeno es proporcional, o sea, directamente proporcional ¿a qué? A la frecuencia cardíaca, y que la frecuencia cardíaca es proporcional a la intensidad del ejercicio. ¿Qué era MET? La unidad metabólica, ¿no? La unidad metabólica del consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Tá? Entonces, actividades leves corresponden al 60% del consumo de oxígeno o menor a 4 MET, ¿sí? Los ejercicios moderados, entre el 60 y el 80%, o entre 4 y 6 MET. Y los vigorosos, obviamente, mayor a 80% o mayor a 6 MET, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve eso a mí? Me sirve para saber, en primera instancia, qué tipo de estado o capacidad física o estado físico o fitness o condición física tiene un paciente. ¿Me explico? Es decir, si yo hago una evaluación, yo le hago a ustedes una evaluación y diríamos, el consumo de oxígeno es menor al 60%, yo digo, esta persona tiene una baja capacidad física, ¿sí? Porque no alcanza, no supera un consumo de oxígeno del 60%. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, justamente la intensidad me ayuda a determinar qué tanta capacidad física tenemos, ¿sí? Es importante que lo sepamos, diríamos. Y después ustedes, cuando sean más avanzados en medicina, van a ver que intensidades, o mejor dicho, consumos de oxígeno de 4 MET, ¿sí? O menos, tiene una alta relación con móvil mortalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de pronóstico, ¿sí? Hablamos de que las personas con baja capacidad física tienen más probabilidad de enfermar y más probabilidad de morir, ¿sí? De ahí la importancia de mantener y mejorar nuestra capacidad física, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? O sea que uno no es que tiene que hacer ejercicio físico por cuestiones de imagen. Hay que hacer ejercicio físico por cuestiones de salud, ¿sí? Que poco y nada tienen que ver con la imagen. ¿Tá? Te digo esto porque nosotros, desde el punto de vista médico, vemos al ejercicio como un fármaco que mejora la salud cardiovascular de las personas, ¿sí? También como, obviamente, también como factores estéticos, ¿no? O sea, no hay problema. Bien. Banquen que mi compu está, no sé qué le pasa hoy, parece a propósito. Dijo, bueno. Tenemos, fíjense qué interesante esto. Esto también está muy copado, gente. Ejercicios continuos, intervalados e intermitentes. Muy interesante, muy, pero muy interesante. Hablamos de ejercicios continuos cuando, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente, vamos a poner un ejemplo para, diríamos, ayudar al concepto, que es, vamos a caminar media hora, ¿sí? Bueno, caminamos la media hora sin pausa, ¿sí? Sin pausa. Y yo le digo, bueno, vamos a caminar media hora sin pausas a 4 kilómetros por hora. Bueno, entonces hacemos 4 kilómetros por hora sin pausas. ¿Tá? Los ejercicios intervalados e intermitentes, ¿sí? También conocido como ejercicios fraccionados, ¿sí? Fraccionados, presentan dos factores. En primer lugar, hay pausas. Yo digo, vamos a hacer caminatas de media hora, ¿sí? Una caminata de media hora con pausas de 2 minutos, ¿sí? Cada 10 minutos.
Así que hacemos 10, 2 minutos de descanso, 10, 2 minutos de descanso, 10. Ahí tenemos fraccionado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También modificamos la intensidad. Yo te voy a decir, vamos a caminar a 4 kilómetros, a 6, a 8 y volvemos a 4. ¿Me explico? Entonces te voy a decir los 2 primeros minutos a 4, los 2 segundos minutos a 6, los 2 los 2 terceros minutos a 8, otros 2 minutos, ¿sí? Bajamos a 4. Eso es un ejercicio intervalado, ¿sí? En el cual los cambios de la intensidad se producen de forma regular, ¿sí? Sin embargo, yo puedo decirte que vamos a trabajar la intensidad en el primer bloque entre 4 a 8 kilómetros por hora, el segundo bloque entre 5 y 6 kilómetros por hora y el tercer bloque entre 4 y 6 kilómetros por hora. Entonces, es fraccionado y la intensidad se modifica de manera irregular. Esa es la diferencia entre los ejercicios continuos, intervalados e intermitentes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Les va sirviendo la actividad más o menos? ¿Les va sirviendo la clase? ¿Sí? Más o menos se van enterando de algunas cosas que conocían, otras que no. Bien. Bueno, tenemos ejercicios de sobrecarga muscular, o sea, de fuerza, que se realizan contra la resistencia, para mejorar la fuerza, obviamente. Bueno, acá voy a decir dos cositas que no lo puse acá, pero para que ustedes sepan. Las ganancias de fuerza se pueden dar de dos maneras. Las ganancias de fuerza se pueden dar de dos maneras. Una, ganancia de fuerza es puramente por el sistema nervioso central, o por el sistema nervioso, digamos, en general, o periférico, si quieren. Y otro es por actividad hormonal, ¿sí? Anabólica. Bueno, voy a explicar una cosa y otra. Rápidamente, aunque no es tema de esto, porque después ustedes lo van a aprender un poquito mejor y toda su historia. Pero le voy a explicar por qué es importante conocerlo. El músculo está formado por fibras. Yo voy a hacer un dibujito, capaz eso le sirva un poquito más. El músculo está formado por fibras, ¿sí? Vamos a decirlo así. Está formado por fibras, ¿sí? Uy, Dios. Está formado por fibras. Banquen que no sé cuál es. Dibujar. Bueno. Entonces dijimos que el músculo está por fibras. Vamos a poner, voy a poner acá 4 fibras. Pero resulta que esas fibras, ¿sí? Necesitan de un nervio, ¿sí? O sea, necesitan de un nervio para poder de alguna manera, responder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá es un nervio, ¿sí? Y esto se llama placa, ¿sí? O unidad motora. Una unidad motora no es otra cosa que un nervio con las fibras musculares que da inervación, ¿sí? Eso es una unidad motora. Entonces, no todas las unidades motoras de un músculo están activadas. Repito, no todas las unidades motoras de un músculo están activadas. Quiere decir que si yo no tengo activadas las unidades motoras, no todas las unidades motoras, voy a desarrollar menos fuerza, ¿sí? Y el cuerpo humano, sobre todo los músculos, ¿qué dice? Bueno, andamos a mi amor. Entonces, ¿qué dice el cuerpo humano? Si yo tengo que hacer menos fuerza, voy a tener menos unidades motoras activas. ¿Para qué voy a activar unidades motoras si yo no tengo que hacer tanta fuerza? ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo que hacer más fuerza, voy a activar unidades motoras de acuerdo a la cantidad de fuerza que yo tenga que hacer, claramente. ¿Está? Por lo tanto, cuando nosotros entrenamos fuerza, las ganancias de fuerzas se dan por activación de unidades motoras.
Es decir, un mismo músculo, vamos a suponer que un músculo tenga, a modo de ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un músculo tenga en total, a modo de ejemplo estamos hablando, ¿no? En total, vamos a decir 100 unidades motoras, ¿sí? Pero en condiciones estándar, ¿sí? Solamente utiliza 10 unidades motoras. O sea que le quedan 90 unidades motoras sin utilizar. Porque para subir escalera, desplazarnos todo, con las 10 unidades motoras que tiene activada, ya es suficiente. Pero cuando vamos al gimnasio y empezamos a hacer cargas, el músculo dice, escucha, necesito más unidades motoras activas porque este pibe está dándole con todo, ¿sí? Quiere llegar al verano sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a activar unidades motoras, ¿sí? Ustedes también, chicas, quieren llegar al verano. No me digan que no. ¿Sí? Yo también quiero llegar al verano. Ya este verano no, descartado. Será el próximo. Pero bueno, es así. Tenemos que llegar a algún verano, vamos a llegar, no se preocupen. Bueno, cuestión que entonces el músculo se rige por unidades motoras. Pensemos eso, ¿sí? ¿Y quién no se fue al gimnasio una vez, hizo ejercicio, se sintió todo hinchado, se le marcó todo el cuerpo ahí, dijo, güey, qué copado, no doy más de sexy? ¿Y qué pasó? ¿Sí? A los 10 minutos se te fue todo lo sexy porque volvió todo de vuelta, ¿sí? Te deshinchaste todo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no ganaste fuerza. Lo que pasó ahí fue que con la fuerza que hiciste, salió mucho líquido y te hinchaste todo. ¿Sí? Después, como tenemos un linfático, eso se reabsorbe y volvés a tu valor normal. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos entrenamiento de fuerza, como muestra la imagen, durante un plazo entre 3 a 6 meses, vamos a agarrar más fuerza por activación de unidades motoras, ¿sí? Por unidades de actividad motora. Entonces, pero fíjense que yo gano fuerza a expensa de mayor unidades motoras, ¿sí? Gano fuerza a expensa de mayor unidades motoras. Por lo tanto, en los 6 primeros meses de ejercicio de fuerza, ¿sí? En los 6 primeros meses de ejercicio de fuerza, la ganancia de fuerza es porque se activan unidades motoras. Después de eso, después de 6 meses de entrenamiento frecuente, recién se liberan hormonas de crecimiento, testosterona, que favorecen que sea grande la actina-miosina, ¿sí? Que son las proteínas del músculo que generan contracción. Quiere decir que las ganancias a partir de los 6 meses son hormonales. Y eso produce hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el agrandamiento del músculo porque se agrandan las proteínas que generan contracción muscular. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Obviamente que hay muchas más cosas para hablar acá, pero les tiro esos tips para que ustedes lo sepan y lo vayan conociendo y se lleven esto desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, o sea, la comprensión. Y por último, vienen los ejercicios de estiramiento o elongación, ¿sí? Bueno, y acá vamos a decir algo, ¿sí? Que es importante. Los ejercicios de estiramiento y elongación, ¿sí? Los ejercicios de estiramiento y elongación, hay que tener presente lo siguiente. La actina y la miosina, yo no lo puse acá, pero la actina y la miosina son dos proteínas que tenemos dentro del músculo, ¿sí? Tenemos lo que sería la actina, la miosina, ¿sí? Y nuevamente, otra vez, una miosina y otra actina. Esto en el músculo esquelético se llama sarcómera, ¿sí? Sarcómera, ¿está? Estas proteínas están capacitadas para estirarse y acortarse. Estirarse y acortarse, ¿sí? O sea que mi músculo se estira y se acorta como un resorte, siempre. Porque la actina y miosina le dan esa propiedad. Pero el músculo está envuelto, ¿sí? En un tejido conectivo. ¿Sí?
el músculo está envuelto en un tejido conectivo. Ustedes saben que tenemos 4 tipos de tejidos, ¿se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esos 4 tejidos que nombramos en la clase pasada? Uno era el tejido epitelial. Después, decilo, Luciana, trataba por decir. Músculo, tejido muscular, Tejido muscular. Después, Conectivo, conectivo, muy bien. ¿Y cuál más? nervioso. Nervioso, muy bien. Entonces, el músculo, que es un tejido, está envuelto por otro tejido que es el tejido conectivo. ¿Sí o no? Entonces, si yo estoy corriendo, estoy haciendo fuerza, calistenia, estoy haciendo un deporte, ¿qué está pasando con mi músculo? Se estira y se acorta, se estira y se acorta para poder desplazar los segmentos óseos y así llevar a cabo un ejercicio físico. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos estirando? Estamos haciendo lo mismo, nada más que de una forma más pausada. O sea, estamos estirando el músculo, ¿sí? Estiramos el cuádriceps, los isquios, las pantorrillas, que esto, que lo otro, pero en definitiva lo que estamos haciendo es estirar y acortar el músculo, ¿o no? ¿Sí? O sea, lo que estábamos haciendo cuando hacíamos actividad física, lo estamos haciendo ahora, pero de forma más despacio. Entonces, para que la elongación tenga efecto, tenemos que trabajar sobre el tejido conectivo, porque es el tejido conectivo el que vuelve el músculo, el que se tiene que estirar. Y para eso necesitamos tiempo. ¿Qué necesitamos? Tiempo. Entonces, la elongación, ponga entre paréntesis o flechita, flexibilidad. La flexibilidad es una cualidad física que hay que entrenar, como se entrena la fuerza, como se entrena la resistencia aeróbica, anaeróbica y demás. Y para la flexibilidad necesitamos tiempo, ¿sí? Entonces vieron que uno termina de jugar al fútbol y se va y estira. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 10 segundos, ¿sí? Entonces, ese tipo de elongación no tiene sentido alguno. ¿Por qué no tiene sentido alguno? Porque tu tejido conectivo ni se enteró de ese estiramiento. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, no hay que estirar entonces. Por supuesto que hay que estirar, que hay que elongar. Siempre después de la actividad física. Siempre después. O preferentemente después. Pero para estirar, con 10 segundos no me alcanza. Tiene que ser por lo menos entre 4 a 6 minutos por grupo muscular. Entonces, imagínate que vos estires los cuádriceps nada más de las 2 piernas son 10 minutos. Los isquios de las 10 piernas, 10 minutos. Ya tenemos 20. Las pantorrillas tenemos 30. ¿Sí? O sea, tengo que estirar 30 minutos. Si querés que tenga efecto el estiramiento, sí. Si querés que sea un placebo, o sea, que no tenga ningún efecto, seguí con tu 10 segundos. ¿Se va entendiendo, gente? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, clasificación de deportes. Los deportes se dividen en cíclicos y acíclicos. Ya terminamos, chicos, y ya les dejo en paz. ¿Sí? Ya sé que ya me están haciendo cara como diciendo, bueno, ya te copaste, día de estudiante, fíjate, no sé, pensalo. La pasada éramos 30, la semana pasada, hoy ya fueron 20, o sea, 10 muñecos ya cayeron. Ya, qué día de estudiante, ya estaba yendo una clase. Bueno, ya después se van a acordar de mí ustedes, porque cuando estén dentro en la facultad, cursando la universidad, el día de estudiante es un día más, ¿eh? Es simplemente un día más. No. Los días de estudiante se pasa estudiando como cualquier otro día, no se preocupen, que es un día simbólico. Ya. Bueno, y cuando trabajen como profesionales, ni les cuento. Bueno, entonces, los deportes son cíclicos, ¿sí? Cuando, de alguna manera,
los movimientos son repetitivos, ¿sí? En ciclos, ¿sí? Por eso que fíjense, maratón, carrera, ciclismo, natación, son todo de alguna forma deportes de tipo cíclico, porque el gesto deportivo, ¿sí?, es prácticamente el mismo, ¿sí? Sin embargo, en los acíclicos, ¿sí?, los movimientos son cambiantes, ¿sí? Y obviamente que la intensidad y la velocidad son más irregulares. Por ejemplo, fútbol, rugby, básquet, todos los deportes generalmente es en conjunto. Bueno, vamos a llegar hasta acá, gente, porque si no nos colgamos y nos vamos a... No terminamos más, ¿sí? Así que los voy a dejar hasta acá, lo voy a dejar, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, cuestiones, aparte que se quieren todos, ya se quieren ir, no quieren saber más nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió lo que hablamos? ¿Fui muy rápido? ¿Claro? ¿Hay alguna más o menos? ¿Sí? Estuvo bien, profe. Bien. ¿El resto? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Bien. Si por alguna cosa ustedes, insisto, ya tienen mi número, pero si ustedes no entienden, lo pueden preguntar ahí en el Scholar que puse. Entonces en el muro preguntan, a mí me va a llegar un correo con las preguntas de ustedes y vamos respondiendo, ¿sí? Obviamente que voy a cargar la clase, se la voy a pasar a Matías, se la cargo en el Scholar para que ustedes los tengan, ¿sí? Es decir, que lo van a ver. Y más que seguro que el viernes les suba la actividad de esta clase. ¿Estamos? Así que el viernes le voy a subir la actividad de esta clase para que ustedes lo puedan hacer para la semana que viene. Y la semana que viene es la última clase que damos, que corresponde a otras de las actividades que se le mandó en la universidad. Así que bueno, espero que todo lo que estemos dando se pueda plasmar en entendimiento para cuando estén cursando en la facultad. ¿Sí? ¿Ya empezaron el cursado? ¿Todavía no? No, todavía. El cursado de... ¿Eso arranca cuando? ¿En marzo del año que viene recién? ¿O hay ahora un precursado? Ahora hay un precursado que es si querías, que empezaba el 26 de septiembre. ¿En donde la morgue es? No. Era virtual. Ah, era virtual, era virtual. Bueno, mañana hay una Es como un jornada. apoyo, ¿Cómo? es como un apoyo para Ah, universitarios. está bueno, en está realidad. bueno. Aprovechenlo, el que puede. Sí, el cursado empieza en febrero, más o menos. Este año empezó el 24 de enero, creo. Ah, perfecto, re bien, re bien. Bueno, chicos, mañana hay una jornada, mañana, pasado y pasado, hay jornadas digamos, de información en la Facultad de Medicina, en la morgue, ¿sí? Sépanlo, porque por ahí hay diferentes charlas. Es más de kinesiología, pero hay charlas que involucran la medicina del deporte, así que por ahí el que esté medio bollando y no tenga ganas de quiere hacer algo, se puede ir hasta la facultad, es gratuito, o sea que pueden ingresar, nadie le va a cobrar nada, ¿sí? Ingresan, dicen que son alumnos, digamos, de introducción y pueden escuchar diferentes charlas, ¿sí? Que les puede interesar y que pueden ir, digamos, ya roceándose con el ambiente universitario, ¿sí? Bien, gente, nos veremos Dios mediante el jueves que viene, ¿está? Cualquier duda, estamos conectados por el Scholar, mediante Matías y también por el celular, ¿sí? Buenas noches, jefe, chicos, jefes, y que pasen bien su día estudiante. Chao, Chao, chao. profe. Profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos.